Saludo, Elías. Buenas tardes. Ayer me encontré con alguien después del programa y me dijo, usted tiene que saludar primero a su compañero y después a nosotros. Entonces, complacido ese televidente. Primero a Elías, buenas tardes, usted llamado al televidente. 360 grados ya está en el aire. Esto es complaciendo peticiones. No, claro que sí, porque uno se debe precisamente al televidente. Claro. Muchas informaciones que compartir con ustedes hoy. Pero vamos a hacer un compromiso. ¿Cuál, don Freddy? Irnos por la noticia buena. Bueno, don Freddy, hay noticias buenas y hay noticias malas. No, pero entonces vamos a dejar la buena y la regular, la mala, vamos a tratar de obviarla. ¿Te parece? Mire, noticia buena. Sí. Hoy llegó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sí, bienvenido, don Pedro. Pedro Sánchez llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas. Hubo retrasos. Tú sabes que Rajoy duró muchísimo tiempo en la presidencia de España y nunca vino al país. Ciertamente no vino. No vino. Vino el príncipe. El rey. El rey viene 2 veces al año. El rey es un gozón aquí. El rey. Sí, vino el rey. El rey tiene villa fija ahí en Casa de Campo. En Casa de Campo, no en Cacané, en Casa de Campo. En Casa de Campo. Sí, pero no es el rey de aquí. Sí. El rey dice que él comenzó a gustarle el país siendo el cadete y vino en el buque de vela Sebastián del Cano, siendo guardia marino, la primera vez que vino. Y desde entonces está viniendo todos los años. O sea que está enamorado de este país. Sí, entonces Rajoy es una especie de sangrú. ¿Es verdad? Sí. A mí no me parecía. Rajoy es roca izquierda. Mire, yo no sé. Tan roca izquierda, Elías, que él, siendo presidente, duró como 4 o 5 años. Sí. Y inmediatamente lo sacaron, porque él lo despacharon, no renunció. No, Pedro Sánchez lo sustituyó en una asamblea, precisamente igual como en Venezuela. Y el tipo, ¿tú sabes lo que hizo, Elías? Él tiene una oficina de abogado en un pueblo del interior y la tenía cerrada. Fue a su oficina, la abrió e inmediatamente fue donde la señora, donde le sirve la comida. Le servía la comida durante todo ese tiempo y el café, una señora al lado que tiene como una cafetería. Se puso al día con ella, parece que le debía unos centavos, le pagó y le dijo, a partir de ahora voy a hacer mi horario normal aquí despachando los asuntos atrasados que tengo. O sea, para que tú veas, un hombre complicado. Sí. Pues mire, Rajoy, no fue Rajoy, Pedro Sánchez llegó al Aeropuerto Internacional de la América como se tenía esperado, más o menos a las 11:45, llegó después de las 12, sí. 12:30, 12:40, usted sabe que con este pertinaz lluvia retrasó todo, y de ahí entonces fue llevado inmediatamente a la reunión de la Internacional Socialista, donde pronunció un discurso primero. En ese discurso, Pedro Sánchez le dijo directamente a través de esta locución a Nicolás Maduro que eso no es precisamente el interés de la Internacional Socialista, que el que le responde a la población con balas, unas protestas, no está en el ámbito de la Internacional Socialista, que el que reprime a su pueblo no está dentro de lo que es la Internacional Socialista, que lo que busca la Internacional Socialista es la igualdad y la mancomunidad, especialmente el beneficio de la población. Es la población la que debe ser cuidada por los gobiernos, por lo que entiende que Nicolás Maduro no está haciendo eso para Venezuela. Eso por un lado. Fue un discurso bastante importante y dice que entonces no es un gobierno democrático, sino un tirano. Sí, mire, justamente el cerco en torno a Nicolás Maduro en Venezuela por parte de la comunidad internacional se ha ido estrechando. Estados Unidos le congeló todas las cuentas de PDVSA. El gobierno inglés le canceló una cuenta que tenían allá en oro, en depósitos de respaldo monetario.
y varias sanciones económicas, incluyendo la congelación de los activos de la empresa Cico, que es una suplidora de combustible en Estados Unidos que es propiedad del gobierno de Venezuela, todo eso. Y esos recursos van a ser congelados y puestos a disposición del presidente interino, Juan Guaidó. Guaidó, por su parte, designó 8 nuevos representantes diplomáticos en igual número de países, incluyendo Canadá, Argentina y Chile. Pero además, anunció para mañana la segunda gran marcha contra el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro respondió de la siguiente forma. Ordenó impedimento de salida a Juan Guaidó, congelación de su cuenta bancaria y orden de prisión. O sea que, fíjese cómo la visión de ese animal es tan corta que no ve que hay una crisis y que él la tiene trancada, y ese pueblo está sufriendo su presencia allí y no se da cuenta que él tiene que irse ya. Así es, yo creo que Nicolás Maduro está siendo tan terco y está desafiando no los poderes internacionales, porque la propia Internacional Socialista, que hoy ya emitió la declaración del Consejo de la Internacional Socialista que se está llevando a cabo aquí, y en esa declaración, así se llama, Declaración de Venezuela, así se llama, en esta declaración el Consejo de la Internacional Socialista, en esta celebración que se lleva aquí en Santo Domingo, dice que esas elecciones en que deben llevarse a cabo en Venezuela deben contar con la participación de todas aquellas personas y partidos que previamente habían sido descalificados de manera arbitraria y deben estar acompañados con la liberación de todos los prisioneros políticos. Llamó a unas elecciones en Venezuela, nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente de Venezuela. Dice el Consejo de la Internacional Socialista, al concluir este martes la reunión de 2 días aquí en Santo Domingo, en esta declaración sobre Venezuela, que la legitimidad democrática del presidente y el gobierno de ese país solamente surgirá de la voluntad libremente expresada por el pueblo, y que rechaza categóricamente, sin embargo, toda forma de intervención militar extranjera para el cambio del régimen en Venezuela. Cito la declaración de Venezuela. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que enfrenta extraordinario sufrimiento en su lucha por recobrar la democracia en su país. Yo debo decirle, adicional a esto, que hay una situación con relación a varios países que quieren llevar ayuda humanitaria y alimentaria a Venezuela, y que el gobierno de Nicolás Maduro no se lo permite, don Freddy. Guaidó está llamando no solamente a esta marcha, sino también a la liberación de esa ayuda humanitaria. Es una lucha de poderes internamente en Venezuela. Por supuesto que Nicolás Maduro cuenta con las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué sucede en lo adelante. Ahora, si Nicolás Maduro fuera verdad que pensaría en el pueblo de Venezuela, la idea sería, óyeme, convocar elecciones, irse del país de la manera más pacífica posible, pero está buscando una confrontación sangrienta en Venezuela, porque el pueblo lo que aparenta ser es que está decidido ya a que Nicolás Maduro no sea su presidente, no sea el gobierno de Venezuela. Y si eso está ocurriendo, y con el apoyo de todos estos países, que ciertamente no tienen la intención de una intervención militar, sino más bien que sean los propios venezolanos que resuelvan su problema internamente, pero claro, con la ayuda de la presión internacional de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de España, que dicen que deben llamar a elecciones libres
a fin de que Venezuela salga a camino preferiblemente. Mire, se nos pasó, Elías, Sí. como entramos medio al revés. Sí. Se nos pasó decirle a nuestros televidentes que aquí en la capital ha llovido todo el día, llovió anoche toda la noche y una buena parte del día de ayer. O sea, pero no es una lluvia intensa, sino una lluvia fina y benigna. No ha hecho daño, no ha causado inundaciones, en fin, pero eso ha modificado, porque aquí cuando llueve el tránsito se complica un poco y ciertamente ha estado complicado, pero hay una parte del país donde no ha llovido nada. Ah, yo sé que yo pensé en usted esta mañana porque la Oficina Nacional de Meteorología dijo hoy que pasada ya las 12 del mediodía del día de hoy, en horas de la tarde, ya se iba a sentir esas lluvias en la parte noroeste, en la parte del Cibao y en la zona fronteriza. Que ya esta lluvia que está ocurriendo aquí, porque la humedad ciertamente se había sentido aquí en el Gran Santo Domingo, y en el Distrito Nacional, como usted dijo ayer, no en la zona donde están los productores de bananos y esa zona. Pero la Oficina Nacional de Meteorología dijo hoy que después del mediodía, hoy en horas de la tarde, iban a ocurrir precisamente esos aguaceros en la zona del Cibao, en la parte noroeste del país, donde hay grandes producciones en el país. Dice, por ejemplo, la UNAMED, en su más reciente informe que tengo aquí a mano, que se mantiene con un ámbito y ambiente húmedo e inestable debido a la continuidad de la vaguada y al sistema frontal que incide en las condiciones locales del tiempo meteorológico, y estos fenómenos aportan humedad sobre el país, dando lugar a un cielo nublado a medio nublado, con lluvias débiles a moderadas, en ocasiones localmente Santo Domingo. Se prevé que las lluvias comiencen a disminuir en frecuencia e intensidad a medida que avance la noche. Mira, Elías, quiero que toquemos el caso Odebrecht, que hoy entró en una fase importante después que el juez Francisco Ortega Polanco leyó los cargos a los encartados, a los 7. Y la lista la encabeza el amigo Ángel Rondón, a quien se le acusa de soborno. Entre otras, usted le notifica oficialmente los cargos a los acusados. Ya el juicio está entrando en la recta final de este proceso de evaluación. Entonces yo vi, habían unas situaciones con relación a Pitaluga, que estaba pidiendo primero unos traductores sí, oficiales. Esta petición le fue negada por el juez Francisco Ortega. No, Francisco Ortega lo que dijo fue que ellos tienen la petición y la van a considerar, pero cuando el juicio entre en el fondo, porque todavía en esta etapa no se ha presentado ningún documento en portugués, ni en otro idioma. Ok, sí. Ok. Que hay que decir que ese expediente básicamente se trata de delaciones ocurridas precisamente en Brasil, y en base a esos documentos es que está instrumentado el expediente, aparentemente. Aunque el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, ha dicho que no necesariamente y que tienen los argumentos y las pruebas necesarias para las condenas de esos 7 encartados en el expediente. Nosotros debemos esperar, porque ciertamente es verdad que el Ministerio Público tiene una caterva de documentos en contra de estos imputados, pero también estos imputados tienen una gran cantidad de documentos en su defensa, y entonces hay que ver cuál es la decisión del juez Francisco Ortega Polanco para ver si este juicio va a fondo o no. ¿Qué cree usted, don Freddy? Que va a fondo. Va a fondo, va a fondo. Sí. Definitivamente yo creo que sí, que le van a dar curso a este expediente, pero finalmente esto no va a ser tan corto. Este juicio todavía falta mucha tela por donde cortar. No, eso
Ese juicio se lleva a la campaña electoral completa. El 2019-2020. Sí, eso es por ahí que va. Sí. En otro orden, Elías, ¿qué tú has sabido del control de combustible? Mire que ayer se nos fue ese tema. Yo le hice el comentario antes de... Mire, en el aspecto de lo que tiene que ver con Anadegas y la refinería dominicana de petróleos, Refidomsa, hay una lucha, pero oiga, ¿qué fue lo que pasó, don Freddy? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Refidomsa le despacha combustible a una gran cantidad de empresas distribuidoras del mismo, que forman parte de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina, Anadegas. A estas empresas que tienen esas distribuidoras en la parte norte, en el Cibao, en la zona fronteriza, como que pidieron una gran cantidad de combustible muy por encima de la cantidad que siempre están acostumbrados a pedir. Yo oía, pero que te interrumpa. Sí. Yo oía a Felucho esta mañana. Sí. Felucho decía que al tiempo que ellos saben que en Haití hay una crisis de combustible, ellos notaron cómo varias estaciones de la línea noroeste y la frontera norte, Exacto, que anteriormente consumían un tanquero por semana, de repente pidieron 2, comenzaron a pedir 2. Y ya la semana pasada estaban pidiendo 1 interdiario. Entonces ellos movieron la inteligencia y vieron que había un trasiego realmente considerable. Todo esto tomando en cuenta que en Haití hay una crisis de combustible. Sí. Entonces Felucho Jiménez, que es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, no fue que le suspendió el despacho, no. Lo controló y dijo, espérese, no podemos despachar así el combustible, hay que... ¿cómo se dice, don Freddy, cuando usted lo suministra? Controlarlo. Controlar, es la palabra. Racionalizarlo. Sí. Racionalizar. Pues Anadegas se incomodó y entonces hizo una amenaza en el día de ayer y dijo que a partir de hoy se va a comenzar a sentir la escasez de combustible en el Cibao, en la zona fronteriza, en la parte noroeste. Yo creo que en términos generales no pueden los distribuidores de combustible amenazar ni chantajear al gobierno, a la Refinería Dominicana de Petróleos. Debo decirle, óigame bien lo que le voy a decir, Felucho Jiménez no es santo de mi devoción, para que ustedes lo sepan. Felucho Jiménez no es santo de mi devoción, pero él tiene una razón ahí de perogrullo. Sí. Y la verdad debe ser dicha independientemente de nuestros apasionamientos. Eso no debe ser, no se debe chantajear al gobierno. Señores, con el gobierno no se puede. Con el gobierno no se puede, el gobierno tiene el poder de despachar, de distribuir, de racionalizar. Y mucho menos si usted quiere chantajear al gobierno para beneficio propio solamente y que nunca colectivo, que es nuestra queja común. Todo el tiempo beneficio particular y beneficio particular, mayores ganancias, mayores plusvalías, pero para nosotros, no para la población dominicana. Por Dios, todo el mundo sabe que lo que hay es una mafia en el sector de los combustibles, todo el mundo lo sabe. Vámonos a la pausa comercial. La prensa nacional viene tratando un caso que ha ido emergiendo como un iceberg
y ya tiene la puntita fuera, Elías. La puntita, yo creo que ya está fuera entero. No, falta, pero mucho. Es lo que yo me imagino, de la DGI. Me refiero al caso de la Dirección General de Impuestos Internos, con una compañía que yo creía que era una MIPYME, el grupo Tremor, que es un monstruo. Sí. Elías, ¿tú sabes cuántos millones al año vende? Oh, miles de millones. Si solamente por fraude podrá valer 4.000. Vende más de 200 millones al año. Pero óigame, don Freddy, Dólares 200 millones de dólares. al año. Ay, Porque ellos, una compañía, digo, no es tan vieja, pero que creció muy rápido porque creció conjuntamente con el desarrollo del turismo. Ellos se dedican a suplir a los hoteles, todo incluido, la bebida genérica, cerveza, ron, whisky, vino, de no buena calidad, porque eso es abundancia. Sí, sí. Y entonces ellos suplen a todos los hoteles. Pero así como han crecido de rápido, han evadido durante toda su vida. Y fíjate que ellos, la DGI hoy anunció que canceló 300 empleados, porque ellos a un inspector de verdad, que fue el que descubrió el asunto, le ofreció 5 millones de dólares, que son 250 millones de pesos. Sí. Un solar y un carro Mercedes-Benz a ese inspector. Un solar aquí en Santo Domingo, en el centro de la ciudad, a ese inspector. Y eso agravó más el caso porque ya eso es materia criminal, el soborno a una autoridad. Claro. Y si el fraude va por 9.000 millones y todavía no se ha profundizado, eso tiene un ribete y un componente político, y ahí viene lo interesante. Ay. No me diga, don Freddy. Ahí viene lo interesante. Suéltela, don Freddy, suéltela. Lo que hizo la tendencia de Leonel Fernández el domingo, ajá, tiene que ver mucho con ese caso. ¿Qué? Explíqueme eso. Porque hay una colindancia entre esa tendencia y ese grupo empresarial. Ajá. Los Tremos Payeros, creo que son. Sí, así mismo. Entonces, ¿cuál es ¿Te saqué el aire? Sí, te me dio ahí en un golpe de bolsón, le dicen a eso. Explique eso, don Freddy. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En política hay cosas que se ven. Y en todo hay colindancia. Para que tú veas lo que es colindancia, tú y yo estamos sentados, tú en tu sitio y yo aquí. Sí. Pero tenemos una colindancia, una cercanía. Sí. Un contacto, si te quieres, porque yo te puedo hacer así, Elías, y tú también. Tú me escribes algo y me lo pasas y volteas. O sea, hay eso. Hay una ligación. Es que, por ejemplo, si yo me encuentro en la calle, la gente me pregunta y me dice, ¿cómo tú estás? Te veo siempre. Y don Freddy, saludos a don Freddy, sí. Porque hay una colindancia, como usted dice, hay una ligación. Usted sabe quién sabe mucho de colindancia. Sí. Porque es un hombre muy agudo. Sí. Nuestro principal televidente. Oh, don Luis García. Don Luis García. Él sabe mucho de esas colindancias. No, pero no de esa no. Ah, de esa no. De colindancia, o sea, porque Luis es agudo. Ok. Sí. En definitiva, entonces, ¿hay alguna ligación con relación al caso que ha denunciado el sector de Leonel Fernández con relación a el caso de los Tremos? Pero le voy a decir algo. Sí. En la Dirección General de Impuestos Internos, dijo el propio director Magín Díaz, en el día de ayer, que lo que se está contrarrestando son mafias especializadas, organizadas, para no solamente evadir al fisco, sino también eludir al fisco. Para lo cual crean empresas fantasmas que piden número de comprobante fiscal, facturan a nombre de esas empresas fantasmas, pero es para no
certificar los gastos y egresos e ingresos de esas empresas. Entonces, a fin de no pagar los impuestos correspondientes. Con relación a ese tema, se habla de 4.127 millones de pesos evadidos, que con lo que la multa y con lo que se duplica llega a 9.000 millones de pesos. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente. ¿Usted cree que esa es la única empresa que está haciendo eso? Bueno, Magín dijo ayer mismo que había otra, que ese caso es chiquitico. Que ese le queda por los tobillos. Sí. Entonces, que ellos están terminando unas investigaciones de un caso que es mayor. Pero hubo que buscar escoltas adicionales para el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, y para los funcionarios de la DGI. Ese hecho de 300 empleados cancelados, 300 empleados, eso es mucho, señores, porque es que nada se hace si no es en connivencia de los propios empleados públicos. Y los empleados públicos saben de lo que yo estoy hablando, porque hay muchos empleados públicos que son serios, que no admiten ningún tipo de esas cosas, pero hay otros que se meten en lo que sea, con tal de buscar dinero adicional y mucho dinero, y se hacen ricos, y salen de las instituciones límpidos, que no limpios. Quiero decir que salen millonarios y no les pasa nada, y no son sometidos a la acción de la justicia. A propósito de eso que tú dices, límpido y limpio, sí. Tú no has oído decir a alguna gente, mira, se limpió, sí, que llegó al cargo, salió del charco. Yo tengo un amigo que lo dice, Alberto Félix, y salí del charco. Pero claro, tiene que salir del charco. Me dijo, con ese me dijo un amigo, y esto tengo testigos, porque yo estaba con Soy la Luna. Sí. Estábamos desayunando un grupito ahí, entre ellos estaba Soy, la Geomar, y llegó un funcionario y se sentó y se tiró ahí. Dice, míralo, ese rullido está limpio. Yo sé quién fue que lo dijo eso, Freddy. Elías, ¿tú conoces el término huachicoleo? No, huachicoleo. ¿Y qué quiere decir eso, don Fredo? Huachicoleo. Con H. Huachicoleo. Bueno, pues esa es la modalidad que se usa en México de violar los conductos que transportan el combustible. O sea, para robar combustible de esos conductos. O sea, la gasolina ya, como México es un país tan grande, en vez de camiones de transporte, ellos tienen ductos de llevar la gasolina de un estado a otro. Y tienen depósitos locales en cada estado que distribuyen entonces en camiones, pero de un punto distante. Entonces el huachicoleo es que los lugareños donde pasa el ducto pinchan el conducto para sacarle combustible y venderlo. Eso hace 2 semanas ocasionó una tragedia en México donde murieron 115 personas y más de 300 están graves, muy mal, y otros lesionados. O sea, alrededor de 1000 personas resultaron, porque fue en medio de un pueblecito. Sí. Y eso acabó. Eso hace 2 semanas. Ayer se produjo otro accidente por esa misma causa, por el huachicoleo. Don Freddy, pero hay una situación con relación a la mafia de combustibles en México, que
de acuerdo con lo que se está haciendo y lo que ha venido a salir a la luz pública a nivel internacional, es que esta mafia está siendo enfrentada por el nuevo presidente. Claro, porque todo ha venido porque durante la campaña el presidente López Obrador prometió enfrentar eso con drasticidad, porque se estaban perdiendo unos 20.000 millones anuales, estaba perdiendo el Estado, por efecto de esa mafia. Pero yo no sé si usted sabe que también López Obrador entonces ha hecho ciertamente un enfrentamiento quitando a los que dirigían esta supuesta mafia y entonces pone a personas cercanas a él. Entonces ahí está. Él militarizó Pemex totalmente, militarizado. La puso en manos de la Guardia. Entonces lo que antes se hacía con ojeriza, haciéndose de la vista gorda, ahora se está haciendo clandestino e inseguro. Y por eso han sido los accidentes. El asunto es que todos esos ductos están cerrados. Y hay gente que comía de eso, hacía desde hace mucho tiempo. Sí. De esa era su manutención. Yo creo, don Freddy, que en términos generales, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se enfrente de alguna manera una mafia en el sector de los combustibles, que usted sabe que yo no sé qué es lo que tiene, pero el sector de los combustibles en toda parte del mundo mueve a asuntos de corrupción y de mafia. Ah, no, pero una cosa extraordinaria. En todas partes. Pero entonces, yo creo que la mejor manera de enfrentar esta situación no es radical, sino que usted poco a poco va viendo cuál es, pero así de repente, de porte y porrazo, no podrá resolver el problema. Entiendo yo, y mucho menos cuando usted dice, ah, bueno, yo voy a resolver el problema poniendo a la gente mía y quitando lo que estaban. Espérate, o sea, vamos a ver cómo se... Yo estoy de acuerdo con que se enfrente la mafia, pero de manera paulatina, no tan de repente, porque iba a pasar lo que está ocurriendo, una catástrofe cada momento. Estamos hablando de 115 personas muertas, no sabemos cuánto causó lo de ayer, que fue otra explosión. Otra explosión, sí. Entonces, óyeme, el caos y el desorden, y se le está evidenciando un desorden en las manos al nuevo presidente de México. Así no va a poder enfrentar todo esto, lamentablemente. Mira, Elías, se nos terminó el tiempo. Yo agradezco el tiempo que tú dedicas a 360 grados. Le voy a decir al menor y a Anabel que tú te estás portando bien. Y a ustedes televidentes, hasta mañana. Y Dios quiere.